La Clave es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Calentamos motores del programa. Esta noche, el Rally del Chaco entra en la semana clave. En unos días se inicia en el Autódromo Rubén Dumont, zona de Capiatá. El Transchaco Rally será la edición 43 y el ganador de la edición pasada fue Alejandro Galanti. Reconocidos pilotos como Augusto Bestar, Gustavo Saba, entre otros, estarán corriendo. El calendario prevé los circuitos de Villarrica y el Rally de la República, que pondrá fin a la temporada. Hoy, en La Clave, también encendemos los motores para debatir este tema con los protagonistas. Muy buenas noches. La próxima semana se corre la 43 edición del Rally del Chaco. Una carrera automovilística que está muy dentro de todo el pueblo paraguayo. ¿Cuántos jóvenes en estos 43 ediciones, cuántos jóvenes paraguayos conocieron el Chaco mediante este rally, directamente este rally? Vamos a hablar sobre eso y quiero saludar a nuestros invitados de hoy. Lucho Ortega es uno de los que va a correr en esta edición. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Germán. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. César Infran, periodista de hace... ¿Vos estás Desde el comienzo. ¿Desde el primero, César? Sí, señor. ¿Qué tal, César? Hace 45 años. Hace 45 años Sí. que estás. La primera edición no me fui, pero yo estaba ya en la agencia española F, Germán, y fui el que sacó de la información afuera del país. Ah, mira. Y de la segunda ya metido en los medios locales. Edgar Mola, ¿cómo estás, Edgar? ¿Qué tal, Germán? Gran Buenas noches. rayista. Desde la primera edición también, ¿verdad, Edgar? De la segunda. De la segunda Yo soy también. del 72. Sí. Yo la primera vez fui a la largada simbólica, era ahí en la Plaza Uruguaya. Ahí. Y ahí me entró el bichito. Yo ya había corrido un rally, no era un rally a pista. Ahí en el autódromo, cuando era todavía de tierra. Y una vez hicimos ahí, entre unos cuantos amigos, nos juntamos 15 más o menos, y como había mucha gente y los autos eran muy disparejos, dijimos, vamos a hacer nomás show. Primero vos te vas adelante, después yo paso adelante, vos pasas atrás, y era una cosa así. Pero faltando una vuelta, los muchachos se mataron ahí. Sí, al final, a ver quién terminó el show. Sí. Bueno, Lucho, ¿cómo vives los momentos anteriores al rally? Vos ya ganaste en el 2011, así que tenés ya, vamos a decir, un bagaje en el Chaco, pero ¿cómo se vive los días antes esa preparación? Bueno, Germán, realmente el rally del Chaco es, por lo menos creo que a los pilotos, es correr, participar y por sobre todas las cosas, ganar es el sumo, ¿verdad? O sea, yo por lo menos considero es como el mundial en el fútbol. Realmente esta semana que empieza ahora el lunes, la adrenalina está al máximo, la ansiedad, o sea, ese nerviosismo y esas ganas. Y después también tenemos el tema de todo lo que es la coordinación del equipo, ¿verdad? Nosotros somos un equipo que vamos con 3 autos, entonces toda esa logística es gigantesca, ¿verdad? La coordinación es muy grande, todo lo que los equipos hacen, o sea, todo lo que decimos de repente, no necesitamos enviar 10 cubiertas allá, eso tenemos que multiplicar por 3, se va a 30, o sea, es complicado. Entonces, eso hace que estemos en un ritmo prácticamente desenfrenado. ¿Cuántos auxilios tienen? Nosotros este año creo que vamos con 25 auxilios más o menos. ¿Para los 3 autos? Para los 3 autos, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que mi sobrino Miguel va en un Evo 10 con Edu Gómez y él es debutante como piloto. Ya corrió en ediciones anteriores con su padre, con Miguel Ortega el Gordo.
Y en un Evo 8 va Gonzalo Ortega, mi hijo, con Lichi, que ambos son sí debutantes. Entonces, ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Gonzalo tiene 21. 21, el debutante. Debutante. Me imagino Entonces cómo ha de hace... estar. No, yo digo que ya pasé todo, porque correr un rally del Chaco, ¿verdad? Y saber, yo normalmente lo que hago cuando llego siempre pregunto dónde está mi sobrino, dónde está mi hijo, ¿verdad? Entonces este año corrimos y hablé mucho con el Gordo, con mi hermano, le dije, Gordo, yo voy a correr, pero vos tenés que estar arriba de nosotros, ¿verdad? Arriba, entiéndase, va a tratar de estar volando, ¿verdad? Y sobre todo... ¿Van a tener un avión también? Vamos a tener, él probablemente va a estar un helicóptero, Un ¿verdad? helicóptero. Que queremos usar más por temas de seguridad, ¿verdad? O sea, yo tampoco no me puedo ir tranquilo y teniendo un sobrino y un hijo. Entonces, él va a estar más encargado de lo que es netamente el tema de seguridad y estar sobre los dos pendejos, digámoslo así. Ahora, sobre el punto César y Edgar, bueno, ellos están desde el principio, digo, el único que murió una vez es un que salió a limpiar un vidrio, volcó el auto y se murió, que yo recuerde. Bojanovic. Sí. ¿Verdad? O sea, si no salía a limpiar el parabrisas, tampoco hubiese muerto. Claro. Pancho dio creo que 16 vueltas. Sí. Lógicamente los sistemas de seguridad de la época, de la primera época, el año 72 corrí sin jaula. Sí. Sin jaula. Sin jaula Sí, y claro. había O sea, un vuelco y chavo. No, lógico. Y era la Traschaco de derecho, una Edgar, ruta nueva. no había, Y eran con autos de los carrera. con los cintos comunes. Sí, No, eran sí, autos de placa. carrera, eran Acá autos nomás, de calle. sí, que acá los- abajo los nomás. muchachos Nada llevaban. era muy diferente, pero es cierto, también una imprudencia por no quedarse en el Chaco, uno puede tomarse de repente quedarse un minuto y limpiar bien, no voy a asegurar. Muy diferente a lo que son las carreras en región oriental, las décimas son importantes. Y bueno, ellos prefirieron de esa manera, seguramente habrán visto en alguna otra oportunidad que alguien haya practicado un sistema como ese para limpiar el vidrio, que se quedaron sin agua o sin... En esa época ni había sapito de agua, seguramente los Nada, autos, no. como ahora. Ahora, es el único que murió hasta ahora, ¿verdad? El único Sí, en competencia. No, competencia. El único. Fuera, obviamente. Después otro son accidentes de pero, o sea, tránsito. podríamos decir que no hubo, porque eso fue una imprudencia directamente. Fue una imprudencia realmente. O sea, si no hubiese sido por esa imprudencia, hoy teníamos 43 ediciones Saldo cero. sin ningún fallecido. Los autos son muy seguros hoy, hoy en Germán. día O sea, el son. nivel que se corre hoy, el nivel de velocidad y el nivel por sobre todas las cosas de los autos, de las tripulaciones, hace que se venga a un ritmo muy rápido, muy fuerte. Y la seguridad de los autos hoy está comprobada que funciona y es seguro para cualquier... Vos mismo recién mencionaste, Pancho, en su momento, esa piña que se pegó y salió ileso caminando, ¿verdad? O sea que... es muy difícil. Creo que las tripulaciones hoy vamos muy bien aseguradas dentro del habitáculo del vehículo. Y lo que son hoy en día, Lucho, el sistema de los tanques de combustible que tienen los autos de carrera. Germán, en la primera época no había los bidones de plástico. Los muchachos sabían cómo llevaban el combustible dentro del auto. En las famosas damascuanas, ¿conocés la damascuana? Damascuana. Forraban con bolsa alpillera y algodón y sujetaban dentro del auto y llevaban así. Ese era el inicio del Rally del Chaco. Tenemos imágenes, a ver, Pato, si tenemos imágenes de los inicios, no, si podemos poner los inicios, los videos antiguos, digo, cuando empezaba el Rally del Chaco. ¿Quién ganó la primera edición? La primera edición ganó Igual. Marcos Peña Marcos Peña. con Con Pedro Pedro Federer y En un Mercedes, creo, ¿verdad? en un Corolita. En un Corolita. En el Mercedes iba Pilo Caballero Y con Fernando Dumont Fernando Melón. y Pau Guitar. Entre tres. Fueron los ganadores de la B. Sí. Y de la A fueron justamente Pedro Federer con Marcos Peña. Exacto. Marcos Peña es el ganador de la Copa de Ángel en esa época, de acuerdo a los reglamentos de esa época. ¿verdad? Sí. Vos, por ejemplo, ahora, Lucho, ¿cuántas veces tenés que recorrer el tramo? Yo fui 2 veces, o sea, nosotros fuimos 2 veces a recorrer, fuimos la semana anterior a este fin de semana y este fin de semana que pasó. Ya con ¿Cómo eso... está el tramo? Primera y tercera etapa son caminos, digamos, caminos menores que van a ser rápidos. Realmente ahí hay que cuidar mucho lo que va a ser frenada y sobre todo porque
Vos tenés en cuenta que nosotros tenemos un limitante de velocidad en 185 kilómetros por hora, que si pasamos eso, digamos, tenemos penalización. Entonces tenés que venir... ¿Cómo? No podés pasar a 185. No podés pasar 185 kilómetros por hora. En ningún momento. En ningún momento. Tenemos un GPS, la organización nos pone un GPS y llegás a pasar y tenés penalización, o sea, tenés segundos que te suman. Entonces, el auto vos programás, todos tus autos son electrónicos, vos en la computadora el auto entras y programás para que el auto venga a 184 kilómetros por hora, por más que vos tengas el acelerador a fondo. Y no pasás, porque lo que menos querés es ligar segundos. Entonces, eso hace que, digamos, estamos todos más o menos en un mismo nivel y ya es destreza de la tripulación, cosa que trate de frenar lo más tarde posible en una curva, que entre lo más rápido que se puedan en los trabados y haga mejor tiempo. Yo me acuerdo antes, Edgar, Eso era... César, antes en la guerra del Chaco, digo, vos luchabas contra la naturaleza. Exacto. O sea, el camino lo hacías vos en gran parte del rally. Germán, cuando decíamos y se hacía la primera edición del Rally del Chaco, decía el infierno verde, decíamos por el Infierno Chaco. verde. Hoy en día no es infierno verde. Hoy en día ahí Edgar te puede hablar, que es el presidente del comité de la Comisión Deportiva del Touring. Conseguir caminos como los que teníamos antes ya no existen. El avance, el desarrollo del Chaco progreso. fue terrible. Avanzó mucho. O sea, no terrible, o sea, es bueno, ¿verdad? Sí, no, bueno, pero terrible. Nos quedamos sin camino nomás para correr. En la dimensión, en la rápido. dimensión. Sí, terriblemente rápido se avanzó. Hoy en día no existe, man, esa picada. Decíamos picada y sendero, decíamos, por los caminos del Chaco. Ir a la primera edición no teníamos puente remanso, teníamos que cruzar en balsa, ahí por la zona de La primera hay Chaco. muchas. Sí, realmente y que muchas más. Muchos años. No teníamos puente remanso, te Llegamos a imaginas pasar lo por que era. balsa. Cruzar eso y la Ahí se Chaco ahí no era estaba ni en Ceballos, planes. era Piquetecuera la balsa. Sí, Piquetecuera. Así mismo. No, y no podíamos y enfilar el Atrachaco, que era todo de tierra, no existía el asfalto que hoy en día existe y que lastimosamente también está destruido en parte, pero en esa época era y el Atrachaco era una picada, prácticamente una picada. En algún momento dado se habló, Edgar, de que el rally podía estar en la agenda internacional. Sí. Creo que llegamos a estar en la Codasur, me parece. No sé si se No, en llama Codasur Codasur. estamos y es estamos. más, Paraguay ya hace 5 años más o menos que es campeón sudamericano. Tenemos pilotos como Diego Domínguez y Gustavo Saba, que ya están tetracampeón, uno de ellos, los dos. Creo que Diego tiene 3 y Gustavo 4 sudamericanos. Y aparte hay muchos otros pilotos que en el Codasur fue un año y vinieron veedores internacionales a ver el Traschaco, pero es muy atípico nuestro rally como para en la forma Claro. en que mundialmente se corre hoy, ¿verdad? Con una máquina diferente, una máquina que no están preparadas para andar más de 50 kilómetros, por ejemplo, de una sola vez. Pero tienen que terminar una prueba especial a los 50 como máximo. El rally internacional. El rally internacionales. Ah, ok. Y otras cosas más. Pero hoy la FIA está queriendo volver otra vez, están queriendo hacer de vuelta al Safari Rally, que es lo que vendría a ser más o menos el Rally de Chaco, El de Kenia. en Kenia, ¿verdad? Pero vamos a ver. ¿Y cuál es nuestra imagen internacional? Y nuestra imagen internacional es el Traschaco. Sí. Más el Codasur también, Por porque tradición. hoy por hoy Increíble, ya ¿no? nuestros pilotos están siendo premiados en la gala mundial de la FIA. Ya fueron 2 o 3 veces a varios países allá y donde ellos fueron y estuvieron en contacto directo con la gente que están haciendo el mundial de rally, estos campeones de ahora. Porque me contaba Pancho que se iban a Brasil, él se iba mucho a Uruguay, ganó de hecho varias veces, creo que 2 o 3 veces. Está hablando de Pancho Gorostiaga, ¿sí? Pancho Gorostiaga, Sí. y se iba a Córdoba, y dice que los argentinos, los brasileros y los uruguayos se quedaban con la boca abierta en nuestros autos. Sí, Hasta claro. hoy. Era impresionante. Hasta hoy tenemos el mejor parque de El mejor América. parque de América. Está en No Paraguay. los El Sudamérica, mejor parque de América. América, Sí, de rally. de rally. Del rally. Paraguay Hasta hoy, está en el primer lugar, eso es indudable en los autos que tienen. Está corriendo acá Lucho, es un auto que está corriendo en el Mundial, Sí, claro. el Rally 2, el World Rally Car 2.
¿Cómo es tu auto, Lucho? Contame un poco. ¿Cómo es? Describime tu auto para la gente que no sabe. Es un Ford R5, ¿verdad? Que las virtudes de esos autos son la aceleración, ¿verdad? Que tiene 1600 turbo, tiene una suspensión hecha, o sea, vamos a lo distinto. Normalmente los Mitsubishi o los Subaru son autos de calle hechos para rally. Estos son autos hechos para rally, ¿verdad? Tiene una suspensión desarrollada exclusivamente para ese auto. Las cajas son cajas secuenciales que vos largás la primera y después no necesitas más embragar para cambiar ni desacelerar. Tiene un power shift que automáticamente vos tocas la palanca de cambio y cambia. No es que tenés que hacer el famoso juego de embrague y acelerar, no. Vos venís con el acelerador a fondo, vas cambiando o vas bajando, ¿verdad? Entonces eso hace que esos autos sean muy competitivos, ¿verdad? Muy ágiles. Muy ágiles. ¿Y cómo vos te comunicás? Me contás la vuelta a la pausa, porque tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo te comunicás con tu copiloto? Yo recuerdo que antes había 3 copilotos. 2. Una vez mi hermano mayor... No, perdón, claro, antes. claro. Sí, antes. Eran La que primera corrían entre época del 3. Chaco, ¿Y la tripulación? Me acuerdo que mi hermano mayor le hinchaba mucho a papá que quería correr, aunque sea en un escarabajo. Y le decía, el día que vos conseguís una mujer como copiloto, ahí te va. Y, le decía, y no se podía en ese momento. Un año corrió, pero de piloto. Pero Jennifer, después carísimo. Bueno, pero se corría entre 3 en aquella época. Sí. Sí. Mucha gente corría entre 3. Jennifer pegó. Breve la vuelta. pausa y a la vuelta a la misma nos cuenta Lucho cómo se comunica con los auxilios, con el helicóptero y con su copiloto. Navega a máxima velocidad estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, el centro sos vos. Lucho, pongámonos en tu habitáculo. Vos tenés que comunicarte o querés poder comunicarte con tu auxilio, con el helicóptero y con tu copiloto principalmente, que ahí hablas cada minuto, ¿verdad? Él te canta la hoja de Si su ruta. copiloto no está durmiendo. ¿eh? Sí, su copiloto. Pero demasiadas cosas son, Germán, al mismo tiempo que vos querés hacer. ¿Cómo te comunicas, Lucho? Normalmente nosotros tenemos un intercom y vamos comunicados con el copiloto porque si no es imposible, tenés el casco y el ruido, no. O sea, tenemos un intercom que vamos... Y él me va cantando como yo siempre digo, la función del copiloto es extremadamente fundamental. Ellos son los que te llevan en el camino. Vos, ¿Cómo te canta, Lucho? O sea, ¿qué te Nosotros- dice, digo? Curva a la izquierda. me da referencias, ¿verdad? Me canta, qué sé yo, me canta la distancia, ¿verdad? 200, 300, de acuerdo, 500 metros, una izquierda de 3 por cuerda, o sea, todos tenemos distintos Código. código de llamarle, izquierda o baja o sube o badén o salto y los números, ¿verdad? Que hacen el grado de dificultad de una curva o de un pozo o lo que sea, ¿verdad? O sea, por ejemplo, es curva 5 prácticamente... es una curva peligrosísima. En el caso nuestro nosotros usamos al revés. Los números más altos son más rápidos. Los números más bajos son más lentos. Son los más peligrosos. Exactamente. De 1, de 2 es una curva muy lenta, muy Está cerrada. de media. De media, media. suave. O sea, vos te pones a escuchar y es casi una comunicación en código, ¿verdad? O sea, porque te tiene que dar la mayor información posible el copiloto en el menor tiempo posible. Porque La vos forma venís más el auto, breve. venís a 180, 185, lo que sea, y las referencias te dice 300 metros tanto,
cuando vos estás llegando a esa referencia, él ya te está diciendo la siguiente referencia. O sea, es una concentración de ambos y tenemos que estar muy bien conectados. Y vos le hablas también. Sí, de repente le pido que me repita alguna cosa o si me está cantando muy tarde le digo, cántame antes o que viene, ¿verdad? O sea, hablan en síntesis. Sí, sí, hablamos. Y después, o sea, mi relación con Carlos es una relación muy especial porque somos amigos somos compañeros de toda la del colegio, entonces él a la mañana cuando arranqué o cuando me fui sabe ya cómo estoy, si estoy bien, dormí, estoy concentrado, no estoy concentrado, entonces adecua su hoja, porque un error al ritmo que venimos te puede costar una salida o a lo feo. Después tenemos radio dentro del auto con conexiones, ¿verdad? Y tenemos un centro de operaciones que está en Mariscal, ¿verdad? Ahí está nuestro jefe de equipo que es Jean-Paul Rux y él coordina todo. O sea, si nosotros queremos algo, nos comunicamos con él, ¿verdad? Jean-Paul, tenemos tal problema, necesitamos eso. Y él ve ya dónde están los auxilios, quién nos puede ayudar. En la segunda etapa, primera y tercera etapa este año es distinto, va a ser sin asistencia. Y hoy también a eso le sumamos, hay que felicitar a la organización, ¿verdad? Que nos pone un sistema de rastreo satelital que se llama Estela, por el cual nosotros podemos, o el equipo puede acceder a ver dónde está el auto. Que eso es fundamental, ¿verdad? Eso es la primera vez que se hace. La segunda realmente. La segunda. La primera vez hicimos el año pasado, hace ya 4 años que empezamos el tema de los GPS. Y fuimos avanzando de a poquito. El año pasado trajimos el que se utiliza en el Dakar. Sí. El mismo GPS. El mismo del Dakar. El mismo ¿Y sistema. cómo? Vos tenés el mapa de las rutas del Chaco y están los puntitos ahí. Claro, Exacto, vos sí. tenés... Lucho Ortega es el puntito rojo. Bueno, el número. Ese es Lucho Ortega. Te sale el número del auto. El número. Sale el número del auto. Así mismo. Está identificado por el número. Entonces uno sabe, en el mapa va como esas películas que uno ve que están ahí los americanos o los japoneses, están viendo todo en una pantalla gigante. Y eso tenemos nosotros en el... Este es los mapas. Exacto, es el mapa oficial. Bueno, de es el este mapa, El trazado. es el trazado de este año. Y sobre ese mapa, la gente de GPS, entonces bajan el traqueo, o sea, el track de la carrera, por donde va a ir. Y entonces ahí él va indicando por satélite, envía con una señal que cada segundo va mandando la señal de la situación, inclusive hasta... Y eso es de los 100 autos, 80 de autos. todos los autos que están compitiendo. Y ese centro de comando y control está en Mariscal. Está en Mariscal, Mercancía de Arriba. Se puede hacer, la información va a Francia, a España ahora, anteriormente a Francia, y o sea la información iba primero, después llegaba a nuestro centro de cómputo. Sí. Mira. Sí. Eso me gustaría filmar. Claro, eso es un sistema y vamos a ir adelantando porque... Filmar y contar, digo. Vamos a ir adelantando porque cuesta un poquito, no mucho dinero, pero por lo que significa la seguridad, ¿verdad? Y vamos a ir implementando mejores situaciones. Inclusive el año pasado teníamos un Iridium también ellos utilizaban en cada auto un teléfono satelital Sí. mundial. Claro, O sea, ahora igual. eso es muy caro, porque cada segundo cuesta muchísima plata. Y ahora tenemos un sistema que se utiliza en los rally cross country, que usan estos vehículos todoterreno en la Baja California, en todos lados. Ese mismo equipo son un equipo mucho más chico y con mucha más eficacia en el sentido de la transmisión de los datos. Y uno se sale 1 metro del track que está indicado, ya te marca, ya marca. Y Alerta. tiene un sistema de comunicación por botones. También tiene un sistema de aviso en caso de que tenga un impacto, un accidente. Y la tripulación tiene una forma de ceder por un botón, pero si no lo hacen, el sistema automáticamente envía esa señal al centro de cómputo para que el centro de cómputo pueda enviar la alerta y enviar el helicóptero, la ambulancia, lo que sea, lo más cerca que esté. Nosotros sabemos en todo momento, inclusive ya vamos a poner en una de las etapas que va a ser la más dura, una de las pruebas especiales, casi a todos los fiscales que van a estar ahí en el lugar. Entonces nosotros podemos saber inclusive en qué momento viene Edgar Molas con su auto y tuvo un problema y sabemos qué fiscal es el que está más cerca, aparte de tener la comunicación por radio. Pero ahí nosotros nos sale
en la pantalla, acá está el auto de carrera y acá está en verde o en amarillo el fiscal. Y bueno, vos mirá, metele ahí a 200 metros de vos tuvo problema, anda a ver. ¿Qué pasa? Ese es casi lo mismo que hoy cuando viaja el pariente de alguien o el conocido de alguien. Vos en tu celular podés ver en qué parte está volando el avión que está volando, más o menos así. Y este sistema vos podés mirar en tu celular desde tu casa. Impresionante. Este sistema vos podés, te puedes transmitir online. Vos estás en tu casa y estás viendo todo lo que pasa en el chat. ¿Cuánta gente mueve el Rally del Chaco, César? ¿Vos tenés registro? Bueno, yo ¿Cuánta te gente va, diría viene? que al Chaco van cerca de 20.000 personas. Y si no es más. No, nosotros tuvimos el año pasado, porque se fueron 14.000 vehículos. Y por 4 serían 50.000 personas. Estos son vehículos. O sea, se van los muchachos. Sí, no, terrible. Y la cantidad de jóvenes, como dijiste al inicio de tu programa, que conoce el Chaco gracias al rally. Mediante eso. Mediante eso. Sé que qué fortines pasan. Y Infante Rivarola el más lejano. Bueno, pero después, cerca de qué fortines, porque viste que la guerra pues fue la Chaco a la izquierda, ahí fue la guerra. Y ahí estamos. ¿Cerca de qué pasan? Y pasamos por Infante Rivarola, que era anteriormente, claro, no me acuerdo en ese momento, y después subimos hasta casi llegamos a Garay. Poquito antes de Garay salimos nuevamente a la Trachaco en la zona un poco más, estuvimos en Irendahue inclusive, pero ahí pasar la Misterlón era imposible, o sea que por eso evitamos el lugar para irte por la línea de frontera, pasando, no llegando a Garay, pero por Sargento Rodríguez, después Garay, inclusive no había ningún inconveniente, pero entre Garay y la base aérea Nueva Asunción, ahí está donde cruza la picada de la desolación, de la desesperación, de la desolación, ahí era imposible, hay dunas, uno está en el desierto, ahí otra cosa. Y ahí no se iba a poder, quizás los autos hasta podían pasar, pero la gente va a ir, las camionetas van a ir, el público quiere ir a ver, esa es la zona que le gusta, y se podía haber armado un atolladero ahí impresionante. Lucho, ¿qué se siente estar con tu hijo y él corre y vos corres? ¿Cómo hablan? ¿De qué hablan tu señora, tus otros hijos? Preocupación. Nada, pues nosotros, yo retomé después de mucho tiempo de estar alejado del automovilismo en el 2009, ¿verdad? Y nos gustó, nos picó el bicho, embalamos otra vez y tenemos un buen equipo y sobre todo un ambiente muy familiar, ¿verdad? O sea, estamos en familia, está mi hermano, está mi sobrino, mi hijo. O sea, eso hace que nosotros disfrutemos más de este deporte, amemos este deporte. Y poder compartir con ellos, ¿verdad? Sobre todo vos le ves a los muchachos que están empezando y ve el entusiasmo y viajar los fines de semana, los rallies cortos acá. Compartís más momentos que de repente no estarías compartiendo con ellos estando acá, ¿verdad? Porque el fin de semana acá los pendejos son hijos de la calle, ¿verdad? Ahora, no te dice, che, papi, déjate de joder. Si te hago señas, déjame pasar, ¿no? Y no tienen la muñeca todavía que tiene el papá que para la piscina sobre todo. No, claro, yo como siempre digo, o sea, yo conozco perfectamente mis limitaciones, o sea, yo sé el nivel que puedo andar, ¿no? Y estamos forjando para que ellos sea la continuidad de nuestro equipo, o sea, todo está apostado a ellos. No ganaron nomás el Chaco todavía como el tío y el papá, ¿verdad? Pero es así, los nuestros es divertido. Los dos primos ganaron el rally. ¿Cómo? Claro, digo, los primos, tu hijo y tu sobrino, el papá de los dos primos ganaron el rally. No, él nomás. Yo nomás. Miguel está, creo que todavía. Miguel está todavía y ahora ya lo bajó el hijo al gordo, ¿verdad? Ya le dijo, papá, yo quiero manejar, ¿verdad? Entonces ya él nos va a estar cuidando. Y después toda una tradición, como dice Lucho, una tradición de familia, el Rally del Chaco, tener el apellido Los Galanti, que siguen toda una historial. A propósito, el domingo es la prueba de clasificación en el autódromo, por ejemplo, y Los Galanti tienen 15 poles ganadas, por ejemplo. 15 veces poles largaron primero. Y se da la casualidad... O sea, un tercio de las veces. Exacto. Sí. Y se da la casualidad... Muy buenos pilotos de Marco padre, Marco hijo, Ale, pilotos de primera. Y otra vez creo que no sé si el hijo de Marco, Ale están... Sí, el hijo de Marco que parece que es el futuro.
Y así como ganaron, y como hay historial de la prueba de clasificación tan importante, Germán, hay que reconocer, y seguramente ni Edgar sabe un dato que le voy a tirar, por ejemplo. ¿Cuántos pilotos que largaron de la primera posición ganaron el Rally del Chaco? Ni uno todavía. Solamente 4. La En primera todo posición- el historial. Aquel que largó la pole. No, eso es histórico, luego en el Sí. Chaco se manejó El último siempre fue el el- quinto, Sí. que larga, es el que está apuntando a ganar. Edgar, el ahora, último en ganar fue Ale. Sí. ¿Te recordás con Vos sabés que en la Cénica? mayoría, vos sabés que en la vida académica también ocurre eso. La mayoría de las medallas de oro no sobresalen después. Increíble es. Increíble. Increíble es. Lo Bueno, laboral. vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando del Rally del Chaco. Bueno, ahí tenemos imágenes del rally del año 1992. A ver, Pato. Bueno, ahí va a aparecer en un segundo. Esas son imágenes del rally 92. Pico la A patria. ver, Sí. eso es. A 92, 94, lo pico la patria. Ahí está, esto es desde Con barro fue. un barro. ¿Cómo ¿eh? extrañamos el Estos barro? estos tipos de barro, ¿hay todavía, Lucho, en el recorrido? Ahora no. No existe. 6 meses hace que no llueve en la zona Ah, arriba. claro, pero si llovía hubiese habido. Claro. Y 6 meses hace que no llueve. Yo creo que todos extrañamos un poco el barro. Hace muchísimas ediciones que no se corren con este tipo de... Ahí tenés el 92, yo no sé, después hubo, Y hubo algo decimos, así. Lucho, que es más seguro como un barro, ¿no? Porque es más lento. Claro, el problema con el polvo que venís lo mismo rápido y sin ver, porque venía en el polvo. La visual es... Entonces depende un poquito... Como si te agarra un polvo, Lucho, enfrente. Estamos hablando de un polvo que mide 10, 15 metros de ancho. Y venís, Germán, ¿Cómo haces? venís, te viene cantando el copiloto. Si es una picada, trata de mirar un poquito hacia arriba, referenciarte, si ves algunos árboles. Y de repente lo más peligroso que se vuelve es el público, ¿verdad? Que se queda, estaciona mal el vehículo o se Y mueve la con gente, el La gente vehículo. toma mucho alcohol también allá. Lastimosamente. Si está el público que le gusta, ama y quiere ir a ver. Y está el otro público como tenemos va de en joda. todos los casos, que va de joda y ve a los desmanes y lastimosamente esa gente descompone nuestra carrera. Es más, ahora te puedo decir, la P13 de la segunda etapa se va a cerrar un día antes y se va a evitar el ingreso de público porque está extremadamente difícil. Y la gente va, ¿Qué entra, quiere decir extremadamente difícil? mucho talcal. Mucho talco. Talcal y huellas Y ahí vos, profundas. en Talcal, ¿qué haces? Y normalmente pedís está ya tu auxilio atento a donde vos estés. Y hay comunicación y te van diciendo, pasó acá y si ¿Y no... dónde bueno. le decís dónde estás? ¿Cómo le decís dónde estás? Y vos tenés... Los Hay puntos plain feos referenciales. tenés Hay puntos. referencial, Germán. Vos anotás tu kilómetro, y Y vas esa misma hoja de referenciando. ruta le da el auxilio, él sabe en qué referencia. Estoy en la referencia 35, entonces el auxilio que esté más cerca es el que le va a auxiliar seguramente. Los auxilios sí van a poder entrar a ese lugar. Sí, y van a ser controlados. Van a ser controlados los auxilios. Controlados. Verá bajo Es control. mucho, güey. el rally del Chaco hoy es mucho trabajo de equipo. No es más anteriores como estábamos hablando que en ediciones la primera que vos hacías camino, ¿verdad? Hoy no. Hoy se juega el minuto, los segundos, una llantada, tenés que cambiar lo más rápido posible la cubierta y muchísimo trabajo de equipo. Cosa que si llegue te pongan el auto lo más rápido en condiciones posibles y salir y no quedarte. ¿A vos te van cantando cómo estás vos, Lucho? Sí, claro. O sea, por ejemplo, qué sé yo, vos te vas, no sé, tercero. Y te Claro. dice, estás tercero. Sí. El que está delante tuyo Y está a eso 7 minutos tuyo. Así mismo, a tanto, y entonces acelerás más, te arriesgás más, o si venís primero o venís bien y el segundo o el que viene atrás tuyo está lejos, entonces administrás un poco más tu carrera. Te cantan en todo momento eso.
No, estás cantando normalmente, esa información estás recibiendo al final del prime. Al final del Al final del prime. Entonces ahí vos decís, bueno, vine lento, perdí, vamos a acelerar un poco más. Pero él tiene un copiloto que se la sabe toda. ¿Sí? Muy mañero. Muy mañero, ya con los años, la experiencia. ¿A quién le tenés, entre comillas, miedo, verdad? Obviamente no miedo, pero respeto, con respecto al que puede ganar, porque así como me estás contando, vos vas para ganar el Rally. Bueno, el Rally del Chaco es una carrera tan peculiar. Como siempre decimos, todo lo que corremos, el Rally del Chaco elige su ganador. Es así, el Chaco elige su ganador. Vos tomás las estadísticas, el que largó primero nunca ganó muy poco. Entonces, hoy hay muchísimos pilotos que tienen condiciones de ganar, ¿verdad? Está Galanti, Domínguez, Saba, Miki, Fadul, Pedro, que es ese sí que es más mañero, ¿verdad? Con todos los años que tiene y está andando a nivel de todo. O sea, hay una gama Y después muy de pagar grande mucho tiempo, ¿no? de pilotos que pueden ganar. Entonces, vos te vas a hacer tu carrera ahí, Germán. Vos no es que corres contra él. Vos, tu tiempo es el que tenés que hacerlo mejor. Ustedes saben que yo me fui, ahora para el 12 de junio, me fui a Bolivia a entrevistarle a un excombatiente de la guerra del Chaco boliviano. Y estuve en un cuartel, en la 5ª división de infantería, o creo que era la 2ª, no recuerdo bien, y nos hicieron la recreación de la batalla de Boquerón. Y hablé con oficiales, con 10, grabé con ellos, no es que hablé nomás. O sea, grabé con generales, con el comandante y otros. Y conocí de que el 12 de junio para ellos no es nada. No existe, el 12 de junio es una fecha común y silvestre. Y ahí llegué a dimensionar lo que estos muchachos, lo que estos señores bolivianos sienten que perdieron en la guerra del Chaco. Nosotros sabemos porque... Y mi papá era un enfermo en la guerra del Chaco, el tuyo también, eran enfermos en la guerra del Chaco, comandó dos maniobras en la guerra del Chaco, una vez con 6.000 hombres y otra vez no sé cómo. Y yo llegué a dimensionar ahora, y quiero preguntarle a ustedes si dimensionan lo que hubiese sido ese territorio tan lindo, tan productivo, con una productividad increíble. Ese territorio del Chaco puede albergar 20 millones de cabezas de ganado, que es 6 millones más la que tenemos ahora en todo el país. Es capaz de albergar eso. Sí. Entonces, no sé si para uno que corre el rally, vos que están hace mucho tiempo, Lucho, en esto, vos hace 45 años. Claro, sí. Esa dimensión que adquiere el Chaco cuando ves realmente lo que nosotros... Ellos me decían allá, un coronel llegó a llorar en pantalla. Llegó a llorar en pantalla cuando se acordó de Nanagua, por ejemplo. Creo que el rally no pasa por Nanagua, ¿verdad? Ahora no. Pasábamos en la ruta general. Bueno, empezó a llorar. Digo, todo lo que significa para nosotros, entre otras cosas, esta diversión tan hermosa que es el rally del Chaco. Claro, por supuesto. Yo he conocido el Chaco gracias al rally y me conozco. Creo que no hay confín del Chaco que no conozca. Claro. Yo tengo un respeto, una admiración sobre todo a nuestros excombatientes que realmente hoy nosotros nos vamos y sufrimos con todo lo que conlleva las comodidades que tenemos de ir, ¿verdad? De repente decir, no me quiero, este calor, esta sed. Y eso vos lo trasladás a lo que fue esa guerra y decís, ¿cómo hizo esta gente para venir, aguantar, luchar y ganar? Los choferes del Chaco, como andaban con los camioncitos en la misma picada, que algunas de ellas ya no existen más, y algunas pocas como la que se va a correr ahora ahí en la prueba especial número 13. Claro. El talcal que se forma, no se forma porque, digamos, bueno, se fueron 20 o 30 camionetas pasan en esta época. Sí. Y nosotros cuando hacemos el recorrido vamos aproximadamente de 10 a 15 camionetas. La camioneta número 15, la que viene en la cola, ya viene y nosotros pedimos el informe, ven cómo está, y llegamos a entrar con el piso firme todavía. Pero ya hay un poquito, ya está movido a la tierra. Y después en los recorridos, y bueno, toda esta gente con esos camioncitos por ahí circulando, y bueno, y la agarraba o la lluvia o sin lluvia, y en esos lugares. Y estos camioncitos no tenían doble tracción, no tenían 40, 50 caballos de fuerza.
O sea, 50.000 personas entonces van al Chaco Sí, por ahí, fácil. para esta ocasión. fácil, 50.000 El personas. año pasado pasaron por Paipucú. Paipucú es una escuela que vos vas a conocer, Sí, ya lo han que hecho. alberga a 12.000 niños, hijos. hijos de capataces, están. Y ahí hay una fundación que está apoyada por el Turing, unas señoras que están ahí, y hacemos una contribución voluntaria de todos quienes van al Chaco, entonces ahí depositan lo que Un pueden. peaje voluntario. Peaje, es decir, al Ministerio de la Pública no le gusta mucho que digamos peaje, pero es una contribución voluntaria que se hace y ellos van contando los vehículos. El año pasado fueron un poquito menos que el año antepasado, pero la recaudación fue mayor. Pasaron 14.000 vehículos de ahí, pero hay que entender que van de Concepción, que está mucho más arriba, o sea, no pasan por ahí, por Paipucú. Hay mucha gente de Concepción que viene de Concepción, de Pedro Juan y de otros lugares por ahí. Los menonitas, Claro. sobre todo la juventud menonita es muchísima, y sí hay inclusive menonitas compitiendo, corriendo Rally de Chaco. Nosotros le calculamos cerca de 20.000 vehículos. ¿Saben qué? Tenemos que cerrar. Sí. Pero ¿saben qué se me hace? De que si nosotros le promocionamos, a nosotros que vivimos, estamos acostumbrados a vivir en verde, ¿verdad? Asunción es una de las, Sí. es la capital de América Latina con más verde. Y si le vendemos bien a los europeos, que de hecho muchos ya compran, es un placer ir al Chaco Paraguay. Sí, claro. No sé qué tiene. No, uno se Tiene un enferma. hechizo raro ahí que no sabemos de dónde viene. Claro. Es increíble. Se dice que el suelo de un mar que vivió ahí hace Sí, millones de parece. años, pero es algo fantástico, directamente fantástico. Tiene un calor divino, un viento norte espectacular y una seca única. Que Y a un todos nos gusta. frío único también. Claro. Y un frío único también. Pragil es el lugar más frío y más caliente del Chaco. O sea, ahí en Pragil uno puede estar en la sombra con 50 grados cualquier día de verano. Y puede en- estar con 0 grados o 1 grado bajo cero en cero. invierno, también dentro de la casa. Así es. Germán, y así Sí. como dijiste, eso de promocionar, de posicionar, de dar una imagen al Rally del Chaco. Yo pienso que el trabajo de Edgar Mola de este año fue bastante interesante. Vamos a tener una cambiante primera y tercera etapa. La segunda siempre es la tradicional, la complicada, la que decide muchas veces. Y pienso que también el Touring a través de Edgar, y voy a manifestarle algo que me pidieron los colegas, que le haga comunicar y que le diga que el Touring se preocupe un poquitito más de los periodistas, porque todos los medios hoy en día se achicaron todo. Antes teníamos helicópteros, teníamos aviones, teníamos 7 camionetas, llevábamos 7 fotógrafos. Hoy en día los medios de prensa se achicaron todo. Y yo creo que ellos deben trabajar también en ponernos una sala de prensa buena de Mariscal Estigarribia, con señal de internet, porque para el día que ellos quieran vender de vuelta el patrocinio del rally, se le va a dificultar, porque cada vez los medios de prensa se achicaron más y hay que trabajar mucho. Yo Edgar, en recuerdo ese cuando se campo. llamaba Pepsi tras Chaco Rally. Sí. Marlboro y Pepsi tras Chaco Rally. El tradicional Marlboro me apoyó muchísimo. Sí. Después de la Ángel, que fue el primero, ¿verdad? Después ya vino Marlboro. Sí. No sé si eran la misma. Después, Pepsi. después vino Pepsi Palermo. en la época de la vaca flaca, el ingeniero Dumont ahí, que era, creo que tenía acciones en la Pepsi, entonces consiguió. Pero no había patrocinantes, corrimos 2 años sin patrocinio, Exacto. prácticamente con el apoyo ¿Y ahora del por qué no Touring. hay? Ahora ahí tenemos un patrocinante No, nosotros. pero ¿por qué no se llama el rally así como era antes? Y ¿Por qué y no se ahora llama es algo ahora- tras Chaco Rally? Petrobras. Petrobras. Ahora se llama Petrobras. Petrobras. Petrobras a Chaco Ah, bueno, Rally. me perdí yo nomás. Hace años. No se me disculpa. Me perdí yo nomás. El año que viene No, se va a lo que por pasa ahí. es que- No importa, déjalo, mano. Al ser no Petrobras, yo menciones. no quería decir enfrente no hace falta, a no Lucho, importa, güey. no Viste, Lucho, yo no registré el nuevo Petrobras. Pero si llevo la calcomanía y todo, yo sé que cuál es el problema. Parece que el año que viene vamos a hacer una insignia. ¿no? Sí, una insignia un poco más grande. Petrobras. Bueno, gracias, hay señores. Telefónica gracias. también, así que Sí. están Una- apoyando muy Una bien. última, Personal. un último pedido. Sí, 2011, cuando gané el Rally del Chaco, sí. ¿dónde te fuiste? Me fui a la largada del Rally de Chaco. Y nos dimos un abrazo, nos Un saludamos. abrazo, sí, ¿Te me podés acuerdo. ir este año? Dale, dale, Lucho. ¿Te Me comprometes? comprometo públicamente a irme a la largada y darle un abrazo a Lucho. Vamos a ver. Gracias, Vamos a ver. Germán. Vas. Gracias, Germán. César. Muchas gracias, Gracias, Lucho. Germán. Gracias. Muchas Como gracias. siempre. Gracias, Edgar. Igualmente, hermano, Muchas gracias a gracias. ustedes. Breve pausa y estamos de vuelta.
Clínicas es uno de los focos de conflicto a raíz de la protesta que se lleva adelante hace más de un mes en el rectorado de la UNA. Este hospital, dependiente de la Facultad de Medicina, recibe un alto porcentaje del presupuesto para lograr su funcionamiento. Hoy, en La Clave, debatimos con las autoridades del rectorado y de clínicas. Buscaremos las claves como alternativas para la solución a esta problemática que tuvo su mayor impacto hace un año con la salida del entonces rector Froilán Peralta. Vamos a saludar al rector de la Universidad Nacional. ¿Cómo está, ingeniero Abel Bernal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Buenas noches, don Germán, a usted y su gran audiencia, especialmente a esa comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Asunción. El ingeniero Amílcar Rojas es vicerrector de la Universidad Nacional. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, don Germán, y mi saludo a usted y a la audiencia. Bueno, ingeniero, hace un año, los estudiantes de la Universidad Nacional sorprendieron no solo al país, probablemente al mundo también, porque llevaron a cabo una gesta que no tenía ningún antecedente en la historia de nuestro país. Hoy aparentemente se levantan de vuelta, ya no exigiendo la renuncia del rector y otras reivindicaciones que en ese momento tenían, sino el tema de la paridad en la representación del consejo. Ayúdame si hierro en algo, ¿verdad? Okay. Pero creo que es el consejo. ¿Cómo está eso, ingeniero? Bueno, cuando yo asumí en octubre del año pasado, cuando... Toda esta gesta, cuando el barco se estaba hundiendo y quemándose, bueno, alguien tenía que tomar como capitán de barco y bueno, a mí me tocó, no en un momento ideal, bueno, de esa vez pudimos redireccionar la Universidad Nacional de Asunción. Y esto que está surgiendo es consecuencia de eso porque los estudiantes, los docentes, los graduados, ameritaba un nuevo estatuto. Es decir, exigía un nuevo estatuto que totalmente de acuerdo, amerita un nuevo estatuto en la Universidad Nacional de Asunción. Y dentro del estatuto se establecen los órganos de gobierno de la Universidad Nacional de Asunción, como son los consejos que usted acaba de mencionar. ¿Cuáles son esos órganos de gobierno? Viene a ser la Asamblea Universitaria, que es la máxima autoridad, está conformado por los 3 estamentos, después viene el Consejo Superior Universitario y los consejos directivos que están en cada facultad. Esto también, todos son cargos electivos. Y en ese punto que actualmente estamos, llamémosle, debatiendo con los distintos estamentos sobre los números que debe componer cada estamento en estos órganos de gobierno. Y son los estudiantes, los graduados y los docentes. Y ellos quieren la mitad. Sí, ellos hablan de... O sea, que no haya nadie que tenga mayoría sola. La mayoría sola, exactamente. Eso es lo que ellos están pidiendo. Y hace 2 días atrás, 48 horas, nosotros, conjuntamente con los decanos, hemos presentado una propuesta de donde justamente no haya mayoría en ninguno de los estamentos. Y ahí hablamos del... Son dos órganos de gobierno, especialmente los que están en conflicto. La Asamblea Universitaria, que elige al rector y vicerrector. Y los consejos directivos que elige, los miembros elige al decano y vicedecano, ¿verdad? Entonces, ahí, y por supuesto, atienden todo lo referente a esa facultad, ¿verdad? Y en ese sentido, los estudiantes lo que quieren es que ningún estamento tenga prioridad sobre los otros estamentos. Todavía no llegaron a eso. Todavía no llegamos, estamos todavía en tratativas. ¿Y se va a dar, ingeniero? Yo creo, tengo la gran esperanza que se va a dar. ¿Y de quién depende? Y depende del diálogo que podamos llevar. ¿Pero quién es el que tiene que ceder? Los 2 estamentos. El estamento docente ya cedió en el consejo directivo, donde está perdiendo un lugar, ¿verdad? Y eso
también el estamento estudiantil tiene que ceder algunas posturas. Dice, esta es nuestra exigencia y bueno, esto es, como se dice, impostergable, innegociable, esa es la palabra. Entonces, eso tampoco se puede dar. No se puede dar, ¿verdad? No se puede dar. Es decir, en un diálogo donde busquemos la convergencia. ¿Por qué todavía no se llegó a un acuerdo? Y resulta ser que se formó una mesa de diálogo en donde aparecieron varias opciones, varias posturas, porque ahí intervienen los tres estamentos y salió 4, creo que en el Consejo Directivo, y bueno, eso se llevó al Consejo, a la Asamblea Universitaria, y cada uno defendiendo su opción, y se llegó a una votación secreta, y bueno, ganó una opción. De la misma forma para Consejo Directivo y para Asamblea Universitaria. Bueno, el que pierda, bueno, no me gusta esto y exijo otra vez una nueva asamblea. Ahora, ellos venden el problema, ingeniero, como que ustedes son o representan el viejo esquema, que no quieren entregar más poder a los estudiantes, que son la renovación y la sangre fresca en la Universidad Nacional. Más o menos así es. Sí, eso da a entender de que los estudiantes tienen que gobernar la universidad. No, así entiende. Y no sé si eso conviene. Consultamos en distintas universidades del mundo en donde se quiso implementar eso y en la mayoría fracasaron, ¿verdad? Es decir, la sangre fresca, es cierto, viene a ser el estamento estudiantil. Pero el estamento estudiantil, ¿cuánto tiempo están en la universidad? Depende de la duración de carrera, máximo ahora el doble de la duración de su carrera, que es, si es un 5 años, 10 años, ¿verdad? Y el estamento más estable, también el estamento docente, hay sangre fresca. No porque somos marchositos, pensamos también arcaicamente, ¿verdad? Sino pensamos en la innovación, y lo que quiero decirle es que los tres estamentos estamos de acuerdo en que tenemos que tener un nuevo estatuto. Y para el efecto, el Consejo Superior Universitario ha establecido una comisión de más de 50 personas, conformado por estudiantes, graduados y docentes. Y eso durante 6 meses, más de 6 meses, ellos se han reunido. Primera vez en la historia, la sociedad civil ha intervenido mediante conversatorios a dar su visión, su versión sobre lo que espera de una universidad pública. Y ahí está plasmado. Ese estatuto todavía no entró en vigencia, está todavía en estudio en el Consejo Superior Universitario. Seguramente que en un lapso de acá a 2 meses, 3 meses, nuevamente la Asamblea Universitaria estará debatiendo sobre ese estatuto, que es lo que estamos esperando. Este punto de conflicto respecto a la composición de órganos de gobierno, todavía estamos en el estatuto que están vigentes. Eso son algo puntuales, son artículos puntuales. Pero el verdadero estatuto que estamos esperando y que la sociedad está esperando, eso se está en este momento socializando en las 12 facultades más en los institutos. 12 facultades. 12 facultades. Ahora, más los 2 institutos. Le digo a los dos, vicerrector, rector, los dos son ingenieros, que es una carrera, yo no la seguí, pero... Yo soy licenciado. Ah, licenciado. Sí. Acá me dice ingeniero, por eso nomás, discúlpame, entonces es el licenciado. Pero le pregunto a los dos, rector, vicerrector. En el Paraguay, hace mucho tiempo que hay universidades privadas. De hecho, la Universidad Católica, que tiene más de 50 años, es una universidad privada, ¿verdad? Esas universidades están detrás en todas las carreras de la Universidad Nacional. Es decir, que yo sepa, no hay una sola universidad privada que le haya superado a la Universidad Nacional en algunas de las carreras que se enseñan.
¿Por qué con ese grado de buena situación de la enseñanza en la Universidad Nacional no se ponen de acuerdo y no gobiernan bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué éxito en un lado y no éxito en el otro? ¿Me permite? Sí. Mira que, por decir, los clubes más grandes tienen conflicto en sus dirigentes, ¿verdad? Y la Universidad Nacional, como bien dijo, es, diríamos, un poco una universidad distinguida dentro del Paraguay. Y hasta es lógico que haya, digamos, problemas de este tipo. El problema de hoy era previsible, porque había que hacer la reforma de la universidad. Y una reforma no se hace ni de un día a otro, ni se hace sin conflictos. Por eso el Consejo Superior, con muy buen criterio, como dijo el rector, constituyó esa comisión con mira a que se estudie, ¿verdad?, y venga una propuesta de estatuto de ahí. Esa propuesta vino, fíjese que el estatuto actual tiene 147 artículos. Y el actual, la propuesta, 247 artículos. Y en esa comisión no todos se consensuó. O sea, había artículos que fueron muy polémicos, llevaron más tiempo y tampoco hubo consenso. Y es más, muchos de los miembros no firmaron ya disconforme por cómo se iba a presentar. Entonces era de esperar que al llegar al Consejo Superior para su estudio otra vez, venían los conflictos. Entonces, con mira justamente a atenuar, se hizo que un mes vaya a las casas de estudio, vuelva con las observaciones y un mes más al Consejo Superior antes de llamar a la Asamblea. Pero había una componente que se tenían que elegir las autoridades. Y ese estatuto estaba modificando la composición. Y las elecciones son en octubre. Entonces hay que hacer, ¿verdad? Porque... Claro, eso es lo que decían los estudiantes. Nosotros no podemos dejar que llegue octubre, porque una vez que esto se legaliza y se instala, de ahí ya no volvemos atrás. Sí. Bueno, una vez que se legalice, a cabo de 5 años, que dura la duración del mandato de los decanos, y los órganos de gobierno cada 3 años se eligen. Y bueno, entonces por eso es que puntualmente se está discutiendo, tratando de ponerse de acuerdo en la composición de estos órganos de gobierno, que en 8 o 15 días más se tiene que estar llamando a elecciones en las 12 facultades. Rector, estuvimos el martes, estuvieron con Luis Vareiro, estudiantes universitarios de la Universidad Nacional, y dejaron estos cuestionamientos. A ver si podemos ver. Sí, eso es muy importante recalcar, ¿verdad? Y que la ciudadanía entienda que los docentes que hoy están tomando las decisiones dentro de la universidad son aquellos que de alguna u otra forma tuvieron que ceder al clientelismo o entrar en los negociados de las claques en cada facultad para ocupar esos cargos. Los estudiantes universitarios estamos atacando el sistema y no una cabeza, que es el error históricamente repetido por nuestra sociedad. Creemos que porque cambia una cara solucionamos el problema y nos quedamos, y viene, a veces crecen 7 peores. Por primera vez estamos buscando generar los marcos legales para evitar, sea quien sea que suba, que se siga usurpando el dinero de la gente y que sobre todo sigan construyendo mediocridad que finalmente favorece siempre a la clase política que roba, que usurpa, que maltrata tantas veces ya al pueblo, ¿verdad? Entonces, por primera vez hay una conciencia en 12 facultades de ir a paro por algo que para la ciudadanía es abstracto, pero que todos entendimos que es lo necesario para cambiar el sistema y no una cara, ¿verdad? Estos son los cuestionamientos de esos estudiantes que tuvieron con Luis Vareiro el martes. Sí. Y bueno, yo le conozco a Amalia Ríos, de la Facultad de Medicina. Ella, todas esas observaciones creo que se está refiriendo a su facultad, pero eso no es la generalidad. Son 12 facultades. Si ellos tienen un problema interno, tienen que tratar de resolverlo internamente, ¿verdad? Por supuesto, con la ayuda del rectorado. Acá lo que se quiere meter a todos los docentes en una misma bolsa. Eso no es así. Hay docentes, honorables docentes, sacrificados docentes, muy bien preparados profesionalmente en la docencia y en la profesión que ha escogido.
Entonces, no todos somos corruptos, no todos somos bandidos. Habrá, ¿verdad? Pero para eso existen los resortes legales como para castigar a aquellos que caminan por las sendas no seguras, por las sendas irregular, llamémosle. Eso es lo que tenemos que hacer. Tiene que funcionar los órganos de control y si amerita tiene que ser castigado. Eso es lo que hace falta. Y como dije, el hospital de clínica, bueno, es un hospital de escuela de gran envergadura y por supuesto cerca del 50% lleva el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción. Y ¿Solo el hospital? Solo bueno, dice Facultad de Medicina, dice, pero gran parte está destinado a la administración hospitalaria. ¿Vos crees que se va a llegar a buen puerto, a buen término en esto finalmente, rector? Y en base al diálogo. Yo no voy a... mi gran herramienta desde que asumí es el diálogo y gracias a eso pudimos encauzar la vida institucional. Hay que tomar una decisión. Se tiene que tomar decisión. El diálogo tiene su límite. Así es. Como se dice, la democracia tiene su techo. Claro. Y después ya hay que imponer algo. Pero hasta tanto nosotros vamos a ir dialogando. Hoy convoqué para el próximo jueves, de hoy en 8, una nueva asamblea universitaria, exclusivamente para tratar esos dos puntos en conflictos. Y eso se va a realizar. Lo que hemos detectado ahora, hay dos propuestas en la composición de esos dos órganos de gobierno. Vamos a tratar de que lleguemos en un consenso con los estudiantes y los profesores y los graduados no docentes. Entonces, tenemos todavía 7 días como para llegar a ese famoso consenso. Lo que no queremos más ir a la asamblea universitaria con más de una propuesta, porque la propuesta que pierde, ese va a ser el estamento herido, o la gente o grupo de estudiantes o docentes heridos, y va a empezar otra vez a exigir. Y eso no es democrático, no es nada democrático. Hay que saber perder, hay que saber ganar también, ¿verdad? Y acá tiene que funcionar el Estado de Derecho, respetar los resultados, y bueno, y siempre tiene su revancha. Dentro de 3 años, bueno, habrá nuevas elecciones, y bueno, ahí hay que tratar de... Muchas gracias, rector. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Un gusto. Muchas gracias. Perdón, me permite 2 consideraciones nomás. La apreciación de quien estaba opinando, ¿verdad? Sí. Digamos, si yo estoy escuchando, sin ser de la UNA, yo interpreto, todos los docentes son corruptos y los formamos en mediocridad. Y bien sabemos que eso no es cierto. Las dos cosas se apartan de la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Si Dios quiere, nos encontramos en 8 días más. La Clave fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.